Bueno. Buenas tardes, amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia, y en esta noche, tengo conmigo un invitado sumamente especial, y eso me tiene feliz, al profesor Ariel Horowitz de Moriah International Center. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Carla, un gusto, la verdad, y un honor estar aquí, gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar la invitación, me tiene feliz. Doctor, bueno, profesor Ariel, usted es el fundador y director del International Center Moriah, ¿cierto? Del Moriah International Center, sí. Usted está formado en Sociología e Historia del Pueblo Judío por la Universidad Hebrea de Jerusalén. Correcto. Mire, ¿qué es lo que me llama la atención de poder entrevistarlo a usted? Que Moriah es sumamente conocido, o sea, su cara, sus videos aparecen por todas las redes sociales, Facebook, Instagram, por todos lados, pero hay pocas entrevistas de usted, y yo pienso que usted es una joya tremenda, la cabeza, el cerebro detrás de Moriah. Por eso quiero saber cómo nace esta idea de formar este instituto. Bueno, la verdad que hace ya poco más de 10 años que el Moriah International Center nace como una institución académica que daba cursos, da todavía cursos en Israel. Digo daba porque con la pandemia entonces todo un poco pasó a tiempo pasado, pero seguimos desarrollando cursos en Israel sobre temas que tienen que ver con Biblia, con arqueología, con historia, con Israel moderno, con sociedad y otros temas. Y bueno, también en español, en portugués, en inglés, y respondiendo a una necesidad porque la gran mayoría de las personas que visitan Israel vienen a programas turísticos, a ver, no quiero pecar de injusto con mucha gente, pero son programas muy turísticos, muy superficiales, donde se cuentan una historia más o menos repetida de memoria, es decir, no se profundiza. Entonces la gente viene acá creyendo diferentes ideas. Por ejemplo, siempre digo, muchos guías van a decir, aquí caminó Jesús y aquí caminó David y acá en ese lugar se sentó y en esa piedrita. Y lo que me parece una injusticia, porque primero que no sabemos, ¿no?, dónde caminó exactamente. Y ese turista vuelve y lo repite creyendo que fue así. Exactamente. Entonces, estamos hablando de un país que recibe muchísimo turismo y la mayor parte de la gente, no digo todos, la mayor parte de la gente viene a programas muy superficiales y, bueno, terminan al final reproduciendo el relato clásico del cuento ideal, digamos así, o el relato idealista. Y bueno, nació esta propuesta con el objetivo justamente de profundizar, de tener algún tipo de crítica. Un poquito, crítica me refiero en el buen sentido, me refiero a crítica histórica, científica, sin entrar en cuestiones religiosas, porque si bien la Biblia es un libro que es base de dos religiones monoteístas muy importantes, por supuesto, no podemos dejar de lado eso, es decir, no podemos decir que es solamente un libro de historia. Es un libro que tiene varias facetas, sí, o varios libros, diría yo, más que un libro, pero igualmente le damos un enfoque bien objetivo, entre comillas, ¿no? Es decir, no teológico, no religioso. Digo objetivo entre comillas porque no existe la objetividad. Sí. Es decir, cada profesor, cada arqueólogo también tiene sus ideas, pero me refiero a que sin entrar en tendencias religiosas o teológicas, sin decir esto es verdad o esto no es verdad. Es decir, dejamos realmente a nuestros participantes que saquen sus conclusiones. Es por eso que también aquí en Israel trabajamos con diversos arqueólogos, historiadores, biblistas, que cada uno tiene su idea y al fin y al cabo no nos metemos en cuestiones de fe, por supuesto. La fe es una cuestión individual de cada uno, pero sí hacemos un análisis más exhaustivo del texto bíblico, de la historia, de la arqueología, para tratar de entender que alguna vez tal vez ocurrió en estos lugares. ¿Por qué en estos lugares? Porque los relatos bíblicos, sin lugar a dudas, ocurren aquí en esta tierra, en Israel. Y bueno, con el tiempo también se desarrolló la necesidad de crear programas online. La verdad que empezamos antes de la pandemia, la pandemia simplemente lo agilizó a lo que ya habíamos comenzado, para realmente llegar a buena cantidad de gente, porque realmente creemos en la misión que tenemos de llevar conocimiento serio,
sí, con respeto, muchísimo respeto. Sí. No entramos, ya te dije, no entramos en cuestiones de fe, que cada uno crea en lo que quiera o no, ¿no? Pero sí con un análisis histórico que a mi juicio es fascinante porque realmente es un desafío intelectual. Y como decía, y lo cito ahora mi amigo el profesor Piñero, que de alguna forma abrir esos paradigmas con los que nacimos, crecimos, con los relatos clásicos, y tratar de entender más la realidad histórica de la época, digamos. Eso es lo interesante de Moria, profesor, que el público que atrapa y que enamora es muy variado, ateos, Sí. agnósticos, cristianos, judíos, porque ofrecen, claro, todo este material muy académico, pero desligado totalmente de lo confesional, de lo teológico, y es lo que hoy buscamos. Totalmente, yo creo que las religiones deberían unir más que separar. Inclusive tenemos un curso en la plataforma que se llama En nombre del Padre y del Rabino, es decir, donde realmente un padre católico, un sacerdote católico y un rabino dialogan, piensan diferente, pero dialogan. Nosotros en nuestro equipo académico tenemos pastores, padres, rabinos, ateos, agnósticos, es decir, la verdad que la fe del profesor o no es totalmente irrelevante. Mientras ese profesor tenga una visión académica, científica, sepa transmitir esos contenidos, entonces para nosotros está más que bien, por supuesto, siempre con muchísimo respeto y con muchísima comprensión, ¿no?, de la fe de la gente, que para nosotros nos parece bárbaro que cada uno realmente crea en lo que le parezca. Así que en ese sentido intentamos, y yo creo que con éxito, desarrollar o incentivar una visión pluralista, una visión de diálogo, ¿no?, que podemos pensar, ¿no? Yo siempre digo, no solamente que podemos pensar distinto, debemos pensar distinto, pero siempre entendiendo al otro, tratando de respetar y sin agredir y sin ofender, por supuesto, ¿no? Y casi no hemos tenido incidentes de ese tipo por cuestiones de fe. La Qué gente lo maravilloso. entiende. Es lo que falta acá en Latinoamérica. Acá se pelean mucho por los temas de fe. Entre los Sí, mismos lamentablemente. evangélicos y tantas denominaciones se pelea el bautista con el pentecostal, con el metodista. Es terrible. Desde afuera se ve mal, se ve muy mal. Sí, sí. Lo lamento, la verdad es lamentable. Yo creo que es más lo que nos une de lo que nos separa, ¿no? Y ahora mencionaste diferente, en el caso del cristianismo, diferentes corrientes del cristianismo. Lo mismo ocurre en el judaísmo, me imagino que en el islam también, esas peleas o esas luchas. En el caso del cristianismo, yo creo que Jesús no estaría feliz de ver tantas luchas y tantas discusiones cuando realmente no podemos dialogar, podemos pensar distinto, tratar de entender el punto de vista del otro. Pero bueno, lamentablemente, y es sabido, no es algo nuevo, ya siglos que los seres humanos nos peleamos por cosas que no deberíamos pelearnos. Sí, es verdad. Bueno, esto de la pandemia, de esta manera, trajo muchas cosas negativas al mundo completo, pero en cuanto a la educación ha sido positiva, porque hemos podido desde casa estudiar. Porque Moria nos entrega, además de estas charlas gratuitas, clases muy buenas, no tiene nada que envidiarle a las pagadas muy buenas, o sea, lideradas por un buen académico, y clases pagadas a muy buenos precios, y es lo importante hoy en día. Sabemos que la pandemia a muchos nos ha tocado duro, y como tener un instituto tal como Moria International Center, a buenos costos, con excelentes académicos, es realmente un regalo, una bendición, no sé cómo llamarlo. Bueno, la verdad te agradezco tus palabras. A ver, el tema de los valores, yo siempre digo, inclusive con los cursos acá en Israel son también de valores accesibles, porque podríamos realmente crear estos programas y dirigirnos a una élite que puede pagarlo, que puede enfrentarlo, o que puede también a nivel intelectual, ¿no?, tal vez más formados. Pero no es la idea, no es la idea. Realmente queremos llegar a una buena cantidad de público. Yo siempre digo, utilizo el término democratizar el conocimiento, que es más allá, es hacerlo accesible, ¿no? Que no, a ver, uno dice, sí, pero en YouTube también hay un montón de conferencias, es verdad, pero la pregunta es qué es lo bueno, qué es lo malo. Y desde ya te digo, y me imagino que sabrás que hay muchas cosas que no son serias, ¿no? O no son buenas.
y más en estos temas, ¿no? Que se presta también a todo este tipo de, ¿no? de teorías y debates. Muchas y líderes. interpretaciones, sí. Hay de todo, hay de todo. Y en este caso nosotros estamos llevando conocimiento con profesores de renombre, realmente profesores que aparecen en documentales, ¿no? En Netflix, en National Geographic, en entrevistas. El profesor Piñero, que recién lo mencioné, lo que recuerdo, me dijo que participó en 600 entrevistas televisivas, es decir, estamos tratando con gente realmente que tiene una reputación, doctor Adolfo Reutemann, que seguramente lo conocen, doctor Daniel Weinstock, y mucha gente seria que realmente se ha enganchado, como se dice en Argentina, ¿no? Se han comprometido, apasionado por esta propuesta de poder realmente transmitir décadas de estudio, de investigación, para un público que jamás tal vez hubiesen llegado. Entonces, de esta forma tratamos de aproximar a esos profesores a ese conocimiento, y también con el respaldo de varias universidades de, bueno, tanto el continente americano como en Europa y en Israel, que están dando certificados a través de nuestros programas. Lo que también nos llena de orgullo, de felicidad saber que universidades serias nos están apoyando en esta propuesta, y de alguna forma llevar, ¿no?, el conocimiento de las universidades que diría hasta hace muy poco estaban en esas torres de marfil inaccesibles, y ahora realmente a través de estos programas podemos llevarlo a muchísima gente. Exacto. Moriá no es una escuela patito, como dicen en internet, es sólida. Tratamos de transmitir eso, sí. Sí. Yo creo que sí. Bueno, modestia aparte, pero creo que sí. Yo soy de ese público, alguien común y corriente que no tenía pensado acceder a una educación que estaba dentro de la academia, dentro de las universidades. Claro. Entonces, de verdad que para mí todos estos estudios, estudiar también con el profesor Antonio Piñero es maravilloso. Es algo que no imaginé nunca. Entonces, en estos tiempos se están dando todas estas cosas, todos los mecanismos, los planetas se alinean para que podamos tener buena educación. Sí, como decías, de alguna forma las cosas positivas de la pandemia es que la educación en línea o online vino para quedarse aparentemente. Van a haber cambios, imagino yo, a futuro a nivel pedagógico en universidades, en escuelas, ni que hablar en trabajo, ¿no? De lo presencial versus lo virtual, que en una época era versus, ahora se van a ir complementando, me imagino yo. Y sí, de alguna forma puedo decir que la gran ventaja de esta pandemia ha sido eso, de acercar la educación a niveles populares, populares en el muy buen sentido de la palabra. Es decir, que, como dijiste, me gustó esa definición, gente común, entre comillas, ¿no? Que para cada uno es especial, pero digamos gente que tal vez nunca se lo hubiese imaginado participar en un caso así, se siente realmente apasionada. Es decir, que, cuando uno ve un documental en National Geographic, el documental es algo relativamente superficial. Acá nosotros de alguna forma tratamos de llevar mucho más profundidad para que realmente la gente común, como dijiste, pueda tener ese acceso y disfrutar. La verdad que es un desafío intelectual interesante. Y usted, ya que hablaba de todo este programa que tenía Moriá desde hace 10 años, de llevar a estas como excursiones a las personas, ¿cómo lidian cuando las personas quieren saber si Abraham existió, David existió, si por esa calle caminó Jesús? ¿Cómo tratan de explicarlo? Bueno, ocurre a menudo. Yo creo que, cada vez ocurre menos porque la gente que quiere una excursión común, normal, turística, se va a aburrir con nosotros, es decir, no va a querer participar, y yo calculo que van a quedar muy enojados con nosotros, porque si en una excursión uno visita 5, 6, 7 lugares por día, que es una locura, es imposible recordar qué es lo que cada uno hizo en cada uno de esos lugares que uno va corriendo en esas travesías turísticas. Un segundo. ¿Sí? ¿Toca un teléfono? Sí. ¿Tenemos música? Claro, estaba viendo ahí. Pero bien, entonces, en esas travesías turísticas, si uno va a 6, 7 lugares, en nuestros programas vamos a 3 lugares por día, 4 lugares por día, y en cada lugar realmente
profundizamos acompañados con arqueólogos, historiadores. Entonces, ya hay un filtro natural de gente, porque nosotros nunca escondemos lo que venimos a transmitir, es decir, que son cursos con historiadores, con arqueólogos, con biblistas, con doctores en ciencias de la religión y otras áreas aledañas. Entonces la gente ya en forma natural se ve atraída por esta propuesta intelectual que tenemos, que por cierto es en cooperación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre las 100 universidades más importantes del mundo. Entonces, si hay alguno que otro que pregunta o se siente incómodo, ¿pero cómo? ¿Cómo que no hay de Salomón nada? ¿Dónde está el templo de Salomón? ¿Y dónde está el palacio de David? Y cuando uno dice que realmente las pruebas arqueológicas son mucho menos de lo que alguna vez, tal vez, me imagino, mucha gente se imaginó, pero por otro lado, también son suficientes como para demostrar la existencia, como por ejemplo del rey David, por dar un ejemplo recién mencionado. Es decir, que es un desafío, es un juego intelectual muy particular de tratar, de alguna forma, un trabajo de detective, de tratar de entender, ¿no?, las pistas que tenemos, tanto literarias, arqueológicas, geográficas, para tratar de entender qué es lo que ocurrió aquí alguna vez. Es decir, la escena, ¿no?, entre comillas, la escena del crimen, ¿no? Tratar de entender, ¿no?, qué ocurrió aquí. Entonces, la gente lo entiende. Yo creo que aquellos que vienen con una visión muy, muy teológica al principio, y nos ha pasado que vienen con una visión muy teológica, al principio se sienten muy incómodos y al final terminan adorando el programa. Y hemos tenido el caso de un pastor de Brasil que estaba muy ofuscado la primera vez, muy ofuscado, muy enojado con nosotros, porque decía, la Biblia lo dice todo, ¿para qué nos hace falta la arqueología? ¿Para qué la historia? La Biblia lo dice, es 100% verdad. Estaba muy enojado, me acuerdo, tuve varias charlas con él, pero bueno, hoy en día él trae aproximadamente de 2 a 3 grupos por año, antes de la pandemia. Entonces, está fascinado, y es decir, que de alguna forma, sin ser nuestra intención no es convencer a nadie de nada, que cada uno crea en lo que quiera, mientras que sea con respeto. Pero de alguna forma hemos cumplido esa misión educativa de poner a las personas para pensar, para analizar, para no conformarse con lo que está escrito en una fuente o en otra, sino tratar de excavar literalmente, ¿no?, dentro de un texto, de la historia. Y bueno, yo creo que cuando más uno aprende, más satisfacción da, ¿no? Es un proceso que no acaba el aprender. Así que bueno, en ese sentido hemos tenido casos victoriosos, digamos, de gente que empezó con una visión muy, muy religiosa. Inclusive hemos tenido algunas veces gente que venía muy, muy cerrado, con una idea hasta de convencer al resto del grupo, o convencer a los profesores. Vengo a evangelizarlos. Algo así, lo has dicho. Y al final han salido con un valor agregado mucho más significativo, porque han visto el contexto histórico, ¿no? Es decir, y voy a dar un ejemplo cuando hablamos contexto histórico. Yo siempre digo, los fariseos son los malos de la película, ¿no? Pero ¿quiénes eran los fariseos? Ahora, si le preguntas a la mayor cantidad, o una buena cantidad de, en este caso, cristianos que siguen el Nuevo Testamento, probablemente no sepan decir una palabra quiénes eran los fariseos, fuera de decir que eran los malos de la película, los hipócritas. Pero bueno, acá nos ponemos a analizar quiénes eran los fariseos. Entonces, ahí de repente uno abre la mente y el texto bíblico recibe otra perspectiva inimaginable para la gente que tenía únicamente esa visión de, hasta diría, un poco superficial, ¿no?, textual, y de repente, como dice el doctor Adolfo Reutemann, mi amigo, la Biblia es un libro complicado, muy complicado de entender. Hace falta varias ciencias alrededor que la puedan explicar. La filología, la geografía, la historia, la arqueología, es decir, la epigrafía, es decir, muchísimas ciencias alrededor para poder tratar de entender qué es lo que ocurre. Y la mayor parte de la gente, por supuesto, no tiene acceso o no quiere tener acceso también a esas comprensiones. Y bueno, nosotros entramos en ese mundo muy profundo, ¿no?, de tratar de entender el contexto histórico del texto bíblico.
como usted menciona a los fariseos, muchas veces esa idea de que eran los malos de la película no viene ni siquiera de la Biblia, sino más bien de las películas. En Semana Santa, Jesús de Nazaret, te muestran ese lado malo de los fariseos y no muestran a Jesús como un fariseo ni como un judío, sino que lo llegan a mostrar hasta como un cristiano. Sí, bueno, el judaísmo de Jesús es una cuestión que incomoda tanto a judíos como a cristianos, ¿no? Es decir, no saben saben cómo digerir ese judaísmo de Jesús, tanto de un lado como el otro. Ni que hablar que mucha gente, tanto de un lado como de otro, no saben que Jesús era judío. Es decir, porque tenemos a veces, como decís, no bien el tema de las películas y el tema del imaginario colectivo, pero sí, yo creo que es, inclusive el Nuevo Testamento, o los Evangelios en particular, ¿no? Son textos meramente y puramente judíos. Son discusiones judías internas, fascinantes, por cierto, ¿no? Y es interminable la cantidad de análisis y cosas que uno puede descubrir. Es decir pero la mayor parte de la gente no lo sabe, no lo conoce, se queda tal vez con el relato de alguna forma un poco infantil, ¿no? Que las cosas ocurrieron así, secuenciales, ¿no? Y uno no se pone a analizar a veces que hay contradicciones no solamente en los evangelios, sino también en la Biblia hebrea. Entonces uno no sabe cómo, cuando uno se pone ese espejo que hay contradicciones, a ver si la gente puede chocarle eso. Pero bueno, ¿no? Uno no dice nada que no esté escrito, así que bueno, pero como dije antes, no tenemos intenciones acá de convencer a nadie, ni de convertir a nadie, que cada uno realmente crea en lo que quiera. Es más, a mí me pondría muy feliz que la gente continúe con su fe que tenía de antes, nada más que reforzada con conocimiento real e histórico. Maravilloso, sí, qué buena frase. Bueno, porque es bien común hoy en día este fundamentalismo bien fuerte de, no, es que la Biblia es infalible, es inerrante, y si Dios lo dijo, está aquí escrito y así es. Correcto. Ay, que cuesta tratar con gente así, a mí me ha tocado. Sí, bueno, eso ocurre, no ocurre de ahora, no es un fenómeno actual. De hecho, estamos hablando de siglos y siglos de la inerrancia de la Biblia. De hecho, la investigación científica de la Biblia es una ciencia relativamente reciente, del siglo XVIII, siglo XIX, es decir, que estamos hablando de algo novedoso, pero sí, por supuesto que aquellos que investigan y que lo toman más en serio, lo que se llama ciencias bíblicas, por supuesto van a descubrir un mundo, tal vez, yo digo un mundo subterráneo, ¿no? Porque la faz de la Tierra es un relato maravilloso, armónico, pero cuando uno se pone a comparar y ver y leer, por supuesto que va a encontrar contradicciones, que te voy a decir más, los propios rabinos del siglo III, del siglo IV, del siglo V, y los propios padres de la Iglesia identificaban esos problemas, esas contradicciones. De ahí que nace la exégesis, por ejemplo, o diferentes interpretaciones. ¿Cómo se explica? No voy a dar ejemplo ahora, ¿no? Pero ¿cómo se explican diferentes contradicciones, sea en el libro de Josué o sea en los evangelios? Entonces ahí que vienen, sean rabinos, sean padres de la Iglesia, a tratar de explicar esas contradicciones que están ahí a la vista. Veían que habían contradicciones, claro que sí. Por supuesto. Y nadie se alarmaba por eso. No es que se sentían incómodos. Claro. ¿No? Entonces ya antiguamente se sabía que los propios rabinos, los propios padres veían una Biblia errante a veces, ¿no? Por decir, no sé si existe ese término, ¿no? Pero las contradicciones que había en el texto bíblico, y nadie se alarmaba y la fe continuaba fuerte, no influenciaba la fe. Así que tal vez la gente en la modernidad tiene temores, ¿no? En una época donde se van rompiendo los mitos, ¿no? Diferentes mitos contemporáneos, entonces tal vez tienen temor, pero bueno, yo creo que en mi opinión, cuanto uno más sabe, puede basar o basamentar su fe de una forma más adulta, de una forma más madura, y yo creo que mucho más enriquecedora que aquellas que no lo hacen. Exacto. Profesor Ariel, ¿cómo es convivir diferentes tipos de religión en Israel? ¿Cómo se logra la paz, el respeto, la armonía? ¿Cómo se llega a eso? Bueno, a ver, Israel tiene una imagen bastante negativa en el mundo,
Se cree que acá estamos todo el día peleándonos, hay bombas, terrorismo, cuchillos, y la verdad que es tan lejos de la realidad eso, no sé cómo explicarlo, pero es muy, muy lejos. Lo puedo explicar con un ejemplo simple. Yo muchas veces en el pasado, antes de la pandemia, viajaba mucho a Brasil. Entonces, cuando llegaba ahí, los brasileños me decían, pero ¿no tienes miedo de vivir en Israel con toda la guerra? No sé qué. Yo le explicaba que no, que acá es mucho más seguro que, diría que en la mayor parte de Latinoamérica. Daba ejemplos, ¿no? De acá, robos, cosas muy raro que ocurre, pero muy raro. Y lo gracioso es cuando cuando mis amigos aquí en Israel me decían, te vas a Brasil y no tienes miedo de ir a Brasil, porque ¿qué se sabe? ¿Qué imaginario tenemos? Robos, secuestros, las favelas, y otras cosas. Claro, ¿no? Miseria. Ahora, yo fui a Brasil 20 veces, jamás me tocaron un pelo, nada. Entonces, lamentablemente somos víctimas de esos medios de comunicación que resaltan los lados negativos, ¿no? Que son menores y no resaltan los lados positivos. Claro. Israel es y por eso, ¿por qué doy esta pequeña introducción? Porque en Israel, acá realmente, como dijiste, se conviven diferentes etnias, diferentes religiones, y hay convivencia. A ver, no es una relación, tal vez en algunos casos, de amor y de pasión, ¿no? Pero hay convivencia en el sentido que yo vi en una ciudad cerca de la Galilea, en el Valle de Jezreel, donde hay muchos árabes, ¿no? Y por supuesto judíos, que son la mayoría. Nadie se pone a pensar si en el supermercado te atiende una cajera árabe o judía, si el médico es árabe o judío, si el dentista, si el del, no sé, el que va en la cabeza. Es decir, no pasa eso por las cabezas, eso pasa por las cabezas de los medios de prensa, ¿no? Entonces, yo siempre digo, invito a todos a que vengan, por ejemplo, a un hospital aquí en Israel. Es un ejemplo de convivencia súper natural. Entonces, pero bueno, hay, como te decía, coexistencia sería la palabra más acertada. Hay una total y absoluta libertad de culto. Cuando digo total y absoluta me refiero a eso, es decir, las mezquitas acá están abiertas para quien quiera ir, rezar. Hay diferentes corrientes dentro del Islam, dentro del judaísmo, dentro del cristianismo. Hay muchísimas minorías, muchísimas minorías. Y para todo ello hay espacio y libertad. Hay espacio. Maravilloso. Acá tenemos minorías que son desconocidas por la mayor parte del mundo. Existe una minoría, una etnia llamada los drusos. Existen beduinos, existen circasianos. No voy a entrar en detalles, si no vamos a terminar. Existen diferentes caraítas, hay samaritanos también. Eso era mi pregunta. Me la spoileó, profe. me imaginaba ahí. Pero samaritanos, por ejemplo, hay. Es decir, que cada uno tiene su libertad de culto, bueno, en caso samaritanos, sinagogas, en caso de beduinos, mezquitas, drusos tienen sus lugares santos también, circasianos que son musulmanes también tienen sus mezquitas, es decir, y no pasa nada, es decir, no hay tensión, no hay, ¿no? Es decir, es algo común, hay tensión. Es común, es algo habitual. Que estén sí, es algo habitual, pueden haber tensiones, no es una relación de amor y de paz total, hay tensiones, es decir, pueden haber, pero no se sienten en el día a día. Las tensiones pueden ocurrir cuando hay algún conflicto con Gaza, con Siria, con el Líbano, cosas de ese tipo. Hay tensión social porque hay diferentes grupos acá, pero es una tensión social que es lógica por la segmentación de la sociedad, que es muy, muy variada. Es realmente un mosaico esto. Acá viven gentes o personas de más de 70 países, o sea que originalmente sean ellos mismos, los padres o los abuelos, son de 70 países diferentes. Estamos hablando de una población de 9 millones de personas, 2 millones son árabes, israelíes, es decir, que son ciudadanos, que hablan la lengua materna, es el árabe, y así un montón de, tenemos los Bahá'í también, que no los mencioné, diferentes minorías. Bueno, acá hay un templo Bahá'í, acá en Chile. ¿Sí, en Chile? Sí, cerca de acá de donde yo vivo tengo un templo hermoso Bahá'í. Bueno, acá está el centro Bahá'í mundial, así que bueno, si todo el mundo convive, no hay ningún problema, se respeta sin problema. Buenísimo. Y ya que habló de los samaritanos, que también era parte de mi pregunta, los samaritanos, todos sabemos que de las bases textuales que hay para poder analizar la Biblia, el Pentateuco samaritano es una de ellas.
Sí. Hoy en día hay samaritano, entonces dice usted, y en sus cultos leen el Pentateuco samaritano, claro, me imagino. Claro, correcto. Es decir, hoy en día estamos hablando de prácticamente entre 900 y 1000 samaritanos que mantienen la cultura, la religión, las tradiciones. Estamos hablando de uno de las etnias más antiguas del mundo. Es decir, que son los descendientes de aquellos samaritanos bíblicos, o al menos ellos se consideran así, y también de acuerdo a registros históricos, realmente los samaritanos fueron mermando, ¿no? Por diferentes persecuciones, no voy a entrar en eso, pero el pueblo sí fue mermando hasta hoy ser realmente una minoría que está, no quiero decir en extinción, pero está con problemas serios de continuidad, al ser muy poquitos. Se concentran en 2 ciudades, una que es Jolón está al sur de Tel Aviv, en Israel, y la otra ciudad es en Nablus, que Nablus o Shem o Siquem, que es lo mismo, es una ciudad palestina, es decir que tenemos la mitad pertenecen a Israel y la otra mitad a territorio palestino, a la autoridad palestina. Sin embargo, los samaritanos que están en territorio palestino tienen 3 ciudadanías ellos, son triple ciudadanía, son palestinos, son jordanos, porque antiguamente era territorio jordano, esto hasta el año 67, y también Israel les dio ciudadanía por una afinidad que hay lógica en cuestión étnica y religiosa, ¿no? Es decir, cierta convivencia. Y ellos viven en un barrio en Nablus, donde está también el lugar santo, que es el Monte Gerizim. Ellos viven en un barrio que está un poquito apartado de la Nablus palestina, es un barrio un poquito más, donde uno puede tener acceso, lógicamente. Y bueno, ellos, como bien dijiste, para ellos es la Torá samaritana, es lo que cuenta. No reconocen los otros libros de la Biblia, ni que hablar la literatura rabínica, que es totalmente, digamos, literatura externa, totalmente externa, nada que ver con ellos. Mantienen un idioma que es un idioma samaritano, que recuerda mucho al hebreo antiguo. Al hebreo. Al hebreo antiguo, es decir, no a las letras del hebreo actual, sino a las letras, lo que llama... el paleo. Claro, el paleo hebreo. Es decir, estamos hablando de las letras que se pueden encontrar en inscripciones arqueológicas únicamente, que datan de la época del primer templo. Entonces, prácticamente es el alfabeto que tienen los samaritanos. Ellos, por ejemplo, tienen tradiciones que siguen la Torá al pie de la letra. Hasta el día de hoy se siguen haciendo sacrificios, por ejemplo. Sean Sukkot, sean en tabernáculos, en Pesaj o en Pascua. Perdón, Sukkot, en Pascua. En Sukkot hacen las Sukkot también al estilo un poco bastante diferente que de lo que son las cabañas judías, con otras tradiciones. Tienen la mezuzá, por ejemplo, la mezuzá que es aquel... que va en las puertas. Digamos, claro, que están las puertas donde tienen unas oraciones, ellos la tienen no dentro de una cajita de plástico, de madera, de cuero, de mármol o lo que sea, sino que la tienen arriba de las puertas, como está escrito en la Torá, colocarás arriba de las puertas. Entonces toman eso de un punto de vista literal. Y bueno, es muy, muy interesante estar por ahí. Yo espero en alguno, está planificado, no quiero prometer nada, pero en el marco de los cursos y los programas académicos online de Moriah, también vamos a tener presencia, espero yo, de un líder samaritano que nos cuente también cómo es la vida de un samaritano hoy. Sería muy interesante. Sí, realmente es muy, muy interesante. Ellos hablan hebreo, perfecto, hablan árabe, perfecto. Me refiero a los que están en Nablus. Los que están en Jolón son israelíes para todo. Van al ejército, trabajan, hablan hebreo, árabe, calculo que no. Pero bueno, tiene un problema realmente de continuidad, de supervivencia a nivel étnico, a nivel cultural, son muy poquitos, entonces tratan de alguna forma de perpetuar esa comunidad, esa religión que es muy, muy interesante. Profesor, actualmente, por temas de pandemia, ¿hay yacimientos arqueológicos activos? Hay algunos sí que están activos, muchos, yo diría
La gran mayoría no, porque están basados en gente de afuera, voluntarios que están en el exterior. Es decir que, y como no pueden entrar, si las fronteras están cerradas, entonces muchos están parados. Pero hay algunos que todavía están con las restricciones del caso, ¿no? Distancia, etcétera, que están trabajando con voluntarios locales, y bueno, pero muy, muy poco. La verdad es que se ha parado toda la actividad arqueológica. ¿Y los museos? Museos han abierto recientemente, yo calculo que hace un mes, 3 semanas, un mes, no más que eso, que en Israel ya se vive, digamos, una realidad de prácticamente post-pandemia, prácticamente. Todavía faltan, creo que en 2 semanas abren los cines, ya recitales, shows, es decir que prácticamente estamos ya fuera. Aún estamos usando la mascarilla, es decir, lo que se llama el barbijo también, pero lo van a sacar en cualquier momento eso también. Hoy anunciaron que las escuelas vuelven a un formato normal. Presencial. Claro, presencial, es decir, hasta ahora había lo que se llaman cápsulas aquí, es decir, grupos pequeños, lo que exigía de las escuelas tener salas de aula para tantas cápsulas. Entonces algunos estudiaban por Zoom, otros presencial. Ahora no, ahora recién acaban de comunicar que las escuelas regresan, las universidades ya también, si no me equivoco, ya han regresado o están por regresar. Se está viviendo ya un clima de post-pandemia, aún así gente de afuera todavía no puede entrar. Ok. ¿Y el famoso muro de los lamentos? ¿La gente puede ir? Sí, desde el principio de la pandemia, es decir, cuando no había aislamiento, han creado ahí especies de como separadores, ¿no? Es decir, de tal forma que haya grupos pequeños que están rezando juntos. Ahora hay menos control, menos implementación de esas reglas, porque realmente se vive un clima ya bastante post-pandemia. El fútbol volvió inclusive de eventos deportivos, culturales, pero el Muro de los Lamentos sí está separado, interesante, inclusive de acá a poco estaremos publicando un video que muestra justamente eso, cómo el Muro de los Lamentos está dividido como en pequeñas salas, ¿no? Separados por esos separadores, esa especie de biombos, si quieren, para que no haya tanta aglomeración. Y ya que mencionaba a las escuelas, y con esto ya terminaría la entrevista, profesor, allá, ¿cómo es la educación en Israel? Me refiero al lado religioso. ¿Es una educación laica, ortodoxa? ¿Cómo es? Bueno, acá, como ya hablamos recién, es un mosaico multicultural muy particular. Y cada religión, voy a empezar por religiones. Cada religión tiene su autonomía, es decir, los cristianos de Nazaret, por ejemplo, que son bastantes, básicamente el 30% de la ciudad son cristianos, árabes cristianos, tienen un programa de estudio acorde a un programa cristiano. Los musulmanes van a tener un programa de estudio musulmán y los judíos van a tener un programa de estudio judío. Ahora, siendo que la población judía es la mayoría, estamos hablando del 80%, dentro de la población judía también hay ramificaciones y también hay autonomías en el sistema de estudio. Entonces, tenemos, por ejemplo, la línea ortodoxa, ¿no? Aquellos que tal vez ven de negro, aquellos que vieron Shtisel en Netflix, o aquellos que vieron Nada Ortodoxa también en Netflix, aquellos que están de negro. También dentro de los ortodoxos hay diferentes corrientes, ¿no? Hablamos recién de la separación y las discusiones. Ahí también, por supuesto, hay discusiones y hay guerras mundiales a veces por nada. Pero bueno, hay también independencia en el sistema de estudio. Entonces, los ortodoxos básicamente tendrán un sistema de estudio. Hay otra línea que se llama la línea estatal religiosa. Estamos hablando tal vez, si tengo que estereotiparlo de alguna forma externamente, aquellos que utilizan kipá o kipot coloridas, ¿no? De colores, usan jean, camisas, es decir, religiosos ortodoxos que son modernos, por así decirlo, entre comillas, que están adaptados a la sociedad, son parte de la sociedad, van al ejército. Los ortodoxos que están de negro, la gran mayoría no va al ejército, por ejemplo. Muchos de ellos no trabajan, es decir,
pero tienen su sistema propio. Los religiosos que son, llamémoslo, más modernos o más tradicionalistas, también tienen su sistema de estudio. En tanto, en la línea ortodoxa se va a estudiar puramente religión y rara vez se estudia matemática, inglés o física, porque son profesiones o son materias laicas, así lo llaman, que no son sagradas, entonces no se estudia, que eso crea un problema después que es para otra charla, pero en tanto que los religiosos más modernos sí tienen Torá, Talmud, religión, pero también estudian matemática, física, química, vamos a tener el sector que es el más amplio, que es el sector laico. Y dentro del sector laico, bueno, el estudio es un estudio laico como cualquier escuela del mundo occidental, que se estudia historia, geografía, física, matemática, inglés, a veces inclusive mucho, ciencias, etcétera, pero también, por supuesto, hay materias relacionadas con Tanaj o con Biblia. No va a haber, por ejemplo, materias de religión. Por ejemplo, hablando de las autonomías, en cuanto en las otras corrientes religiosas, hay materias relacionadas a religión, no sé, a reglas de kashrut, por ejemplo, o del cuidado del Shabbat, o ritos, por ejemplo. En la parte laica, todo eso no va a haber. ¿Qué sí va a haber? Va a haber el estudio bíblico, que es desde un punto de vista también secular. Se estudian las historias, todo bien. No desde un punto de vista científico, porque son niños todavía, es decir, claro, de todas maneras, los niños reciben un relato, pero sí desde un punto de vista secular. A veces se van a estudiar valores que se aprenden de esos relatos bíblicos. El Shabbat, por ejemplo, se va a hacer algún tipo de ceremonia en la escuela los jueves o los viernes, dependiendo de las escuelas, previo al Shabbat, ¿no? Para dar el recibimiento del Shabbat, y ahí, listo. Y las fiestas, por supuesto, ¿no? Las fiestas que se celebran, se hacen ceremonias, pero siempre desde un punto de vista secular y no religioso. Pero hablando del Shabbat, siempre yo escuché que para el Shabbat el país completo se paralizaba. O sea, supermercados, todo se paralizaba. ¿Eso es tan así? No, depende dónde. En ciudades como Jerusalén, que es una ciudad que tiene una gran mayoría ortodoxa o religiosa, la gran parte de los negocios, restaurantes, supermercados va a estar cerrado. Sí. Aún así, hay lugares que están abiertos, ¿no? Que tienen permiso especial para abrir, que pueden ser algún kiosco, puede ser un almacén, restaurantes, por supuesto, cines que pueden estar abiertos. Lo que pasa que en Jerusalén hay una cuestión comercial también, es decir, siendo que la mayor parte del público mantiene las tradiciones, inclusive aquellos que no son ortodoxos, muchos también mantienen las tradiciones. Si hay un lugar que abre en Shabbat, probablemente no lo visiten o no compren ahí. Ya, pero no que van a piedrarlo o algo. No, eso no. En Tel Aviv está a 60 kilómetros de Jerusalén, es lo opuesto. Uno sale de Tel Aviv, va a Jerusalén y cree que está en otro planeta, no en otro país, en otro planeta. Son realidades totalmente diferentes, a 45 minutos de viaje, 60 kilómetros entre una ciudad y otra, las dos grandes ciudades de Israel, grandes en términos israelíes, no son muy pequeñas a niveles latinoamericanos, pero son dos realidades totalmente diferentes. En Shabbat, un viernes a la noche, por ejemplo, Jerusalén va a estar prácticamente vacía, sin gente, sin tránsito, sin nada. Mucha gente, digamos, en las casas, ¿no? En Tel Aviv es la misma gente de Tel Aviv está en las playas, en bikini, jugando al tenis de playa, es decir, jugando al fútbol. Es decir, que estamos hablando de dos ciudades muy opuestas. En el medio, por supuesto, hay ciudades o digamos, sitios, ciudades, aldeas, que son más tradicionalistas, menos tradicionalistas, y de acuerdo a eso va a haber más abierto en Shabbat y menos abierto en Shabbat. Tenemos que tener en cuenta que casi 2 millones de personas aquí son de árabes o cristianos o musulmanes que no respetan el Shabbat, sino, no es que no respetan el Shabbat, no está en la tradición. No lo celebran, claro, no es su tradición. Claro, no lo celebran. Entonces, por supuesto, hay en ese sentido apertura y libertad. Pero no es que el país todo se paraliza. Hay un día en el año en donde todo, absolutamente todo está cerrado, y ese es Yom Kippur.
eso sí. Salvo, por supuesto, en los lugares árabes o en otras minorías que es irrelevante que esté cerrado todo, porque de vuelta hay cierta una autonomía cultural, y no solamente en el sistema educativo, sino también en la religión y en la cultura. Entonces, no sé, nadie va a cerrar, pero en los lugares judíos está todo, absolutamente todo cerrado. Es muy raro que haya movimiento de coches, por ejemplo, en Yom Kippur. Entonces, un laico lo que va a hacer es tal vez andar en bicicleta. No va a ir a la sinagoga, pero va a andar en bicicleta con los hijos, por la calle, es decir, las calles están vacías prácticamente. Pero el Shabbat acá es como si fuese un domingo en Latinoamérica, donde la gente sale, va a la marva, es decir, los que no cuidan rigurosamente el Shabbat, me refiero, es decir, el que cuida rigurosamente el Shabbat no puede viajar en Shabbat, no puede prender la luz, no puede cocinar, no puede trabajar, pero aquellos que son la mayoría, estamos hablando de un 80%, también un poquito menos, de la sociedad judía que son laicos, probablemente estén viajando de un lugar a otro, paseando, yendo a un restaurante, etc. Es una sociedad bastante occidental en ese sentido. Qué interesante, porque no es lo mismo leerlo, verlo en la tele, en las noticias, que escucharlo de alguien que vive allá. Claro, sí, sin dudas. Eso siempre. Pero bueno, también te invito a que preguntes a otra gente que tal vez tengan otras visiones, pero. No, con la de usted me basta y sobra. Está bien. No, una visión religiosa también tal vez no van a tener otra visión. Pero yo trato, bueno, estudié sociología, trato de dar un panorama más descriptivo de qué persona. Exacto, me ha dicho como todos los puntos de vista de cómo lo hacen los religiosos, laicos, entonces fascinada, de verdad. Y bueno, le agradezco por este tiempo, profesor Ariel Horovitz, por haber aceptado esta invitación, y espero que no sea la última, que pueda haber más. No, para nada, Carla, será un enorme placer volver a vernos, y bueno, te deseo éxito en este emprendimiento educativo que también estás haciendo, de también llevar conocimiento a mucha gente. El canal está muy bueno, y bueno, que sigan los éxitos. Muchas gracias, profesor. Me despido de la gente con usted, pero quédese un ratito más conmigo, por favor. Bueno, por supuesto. Nos despedimos. Gracias. Que estén todos muy bien. Gracias. Adiós.